criminalización y abrir la definición de criminalización no solamente a la judicialización, que ya se ha trabajado ese tema y se ha abordado la discusión en el normal, sino entenderlo como un conjunto de dispositivos de poder que tratan de aplicarse sobre quien piensa diferente y que tiene una serie de estrategias. Entonces, conceptualmente, pensamos que eso es importante, que tiene que ver con la privatización de la seguridad, la militarización y paramilitarización de los territorios, estrategias legales, privatización de la comunicación, que todo ese dispositivo se convierte en una herramienta de criminalización en muchos aspectos. Eso es lo primero. Y lo segundo, más en lo conceptual, nos preguntamos qué es criminalizado. Si es solo criminalizada la protesta, si es criminalizado el sujeto, y creemos que en general se criminaliza la posibilidad de ser diferente y de vivir diferente, como donde se aplica todo ese aparato. Eso el primer punto como en lo conceptual. Luego nos preguntamos y analizamos para el grupo de trabajo por qué es importante. Para el OCMAR, ¿por qué sería importante hoy ese grupo de trabajo? Y nuestra respuesta es por las condiciones objetivas de aplicación del modelo minero energético en América Latina. Esas condiciones objetivas que implican corporativización del Estado, vulnerabilidad social mayor y de las comunidades, regulaciones estatales para frenar la acción solidaria de otras organizaciones, en el caso de la cooperación internacional, es un conjunto de condiciones objetivas que hacen que el modelo se aplique criminalizando, y por eso es importante este grupo de trabajo. El otro asunto es ya, creemos que eso en el nivel nacional es claro cómo sucede, y en el nivel internacional cuáles serían los escenarios de incidencia. Creemos principal en los grupos de trabajo de la ONU frente a derechos humanos y empresas y todos los cuestionamientos que hay en estos grupos de trabajo de la ONU, las normas voluntarias de trabajo de las empresas transnacionales. Todo esto creemos que es importante de ser abordado. En términos de la estrategia, de qué estrategia podría seguir el grupo de trabajo, creemos primero que es necesario definir cómo buscar relaciones directas entre la criminalización, por ejemplo los asesinatos de compañeros y compañeras, con los accionarios de las empresas, no mostrando que no podemos trazar que la empresa apretó el gatillo, pero sí podemos trazar relaciones económicas de organizaciones que trabajan con las empresas, de contratistas, que finalmente generan climas de vulnerabilidad, generan ambientes de hostilidad territorial que llevan a esos asesinatos. Entonces las empresas sí pueden ser denunciadas directamente por esas condiciones que crean. Dijimos que es necesario para nosotros compartir la posibilidad de un trabajo integral que se ha hecho en otros países. Se puso un ejemplo concreto de Guatemala ante la criminalización de las 8 mujeres por la Goldcorp en la mina Marlin, como un trabajo combinado de estudios económicos de la región, pérdida de medios de sustento de las mujeres, abogados que hicieron un trabajo con abogados locales mayas, con abogados un poco más occidentales, e integralmente lograron sacar a esas mujeres de la situación de detención en la que se encontraban. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo integral? La pregunta que nos hicimos ahí, ¿eso es algo que debe hacer el grupo de trabajo o las organizaciones mismas de OCMAN en el intercambio de esas experiencias? Dijimos que también había algunas estrategias inmediatas contra la criminalización, la solidaridad en casos graves, que lo cual debe seguir aplicando con mucha más eficiencia, preguntarnos cómo hacer más eficaz esa solidaridad, y lo otro, definir cómo se produce la violencia y la muerte a partir del extractivismo, probablemente haciendo un mapeo de muertes por extractivismo en América Latina y poder compilar esa información. Otro asunto que se propuso es la creación de un estudio de derecho comparado frente a los cambios y usos normativos en diferentes países para criminalizar a partir de las entradas de las empresas. Los casos concretos en los que el derecho se convierte en herramienta de criminalización, y eso hacerlo con fechas en que entran las empresas y momentos en que empiezan esos procesos. Dijimos que necesitamos en el grupo de trabajo 2 estrategias claves, una preventiva, que tiene que ver con cómo, pues como su nombre lo dice, condiciones para evitar que la criminalización se dé, pero otra que es de acción inmediata. ¿Qué hacer? El manual de qué hacer en caso de criminalizaciones de diferentes tipos y cómo actuar inmediatamente. Y finalmente bueno, y hablamos... eso lo concretaron, ¿eso dónde está?
No, eso lo tenemos como las grandes líneas que creemos deben trabajarse. Cómo llenar de contenido lo preventivo, que se decía seguridad, talleres de seguridad para defensores de derechos y de la naturaleza, y seguridad de comunicaciones en lo preventivo. Pero cómo llenar de contenido todo eso sería parte del trabajo. En lo penúltimo, antes de pasar a los transversales, a cultura y estos, es que nosotros creemos que el tema de derechos humanos actualmente es un tema que puede ser limitado y además con una fuerte carga antropocentrista. Y cómo ampliar por conexidad los derechos humanos, que generalmente son individuales en los estados sociales de derecho, a derechos colectivos, que se encuentran en algunas reglamentaciones nacionales, por ejemplo, derechos de comunidades étnicas como indígenas y afrodescendientes, que tienen protección especial en el derecho nacional, y eso amplía la lucha frente a derechos territoriales, ya no solamente el primer espacio del derecho humano, o como se conoce clásicamente, sino ampliación por conexidad hacia protecciones territoriales. La gran pregunta que nos queda ahí es en algunos marcos regulatorios, ¿qué hacer con el campesinado? Cuando el campesinado no tiene ningún instrumento de protección especial dentro del derecho, dentro de las legislaciones nacionales ni las constituciones. Entonces ahí esa queda como pregunta. En las transversales nos queda, frente a la comunicación, ya se anunció el tema de seguridad de la comunicación, cómo continuar ese trabajo, y se planteaba cómo crear un mensaje general desde el OCMAL. ¿Cuál es el mensaje del OCMAL frente al modelo minero en términos comunicativos? No sé si de propaganda, pero por lo menos como ese eslogan de qué es el modelo minero desde nuestra visión como OCMAL. Y ya se decía también la comunicación como una parte de la respuesta inmediata a las acciones de criminalización, como la comunicación genera una forma de protección que se liga con la solidaridad. En lo cultural, nos pareció importante que la criminalización tiene un marcado componente racial. Entonces es el indígena, el negro, el que es atacado, el campesino, porque se supone atrasado, y cómo revalorar, resignificar ese tipo de conocimientos que probablemente son más avanzados que conocimientos que nos presentan como más contemporáneos, etc. Y en el tema de género también tuvimos una discusión bastante conceptual, porque cuando se dice género, muchas veces la discusión inmediatamente refiere a mujer, pero género implica mucho más que mujer. Entendemos nosotros género como hombre, mujer y otros géneros. Entonces hay violencia de género cuando se asesina principalmente a hombres en las resistencias antimineras. También hay violencia de género cuando se violan principalmente a las mujeres para ganar terrenos en entradas de corporaciones mineras y con modelos paramilitares y militares. Y decíamos también que ya en el tema del género y mujer, nos parece muy importante el trabajo que se ha hecho en relación a mujer y minería en América Latina, cómo reunir esos aprendizajes de organizaciones del OCMAL, y porque obviamente se invisibiliza tanto la criminalización de la mujer como los impactos que vive la mujer producto del conflicto minero. Creemos que es un espacio que hay que poner muy arriba. Y ahí la relación de la mujer y el agua, que también es una relación rota por el modelo minero extractivo de América Latina, cuando la mujer es la que soporta en la mayoría de los casos la relación con el agua y con eso el mantenimiento de la vida comunitaria. Eso en muy grandes rasgos nuestra discusión de grupo de trabajo.